Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos por favor tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando lo desee. Al final tendremos un espacio de interacción de preguntas donde el docente nos colaborará. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de esta sesión nos acompaña nuestro docente, el doctor Leonardo, quien nos hablará del tema energías renovables y eficiencia energética, estrategias para el logro de la neutralidad en carbono. Profesor, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. A la Universidad de Cataluña, en Colombia, un placer. Mi nombre es Leonardo Iannuzzi, ingeniero civil, especialista en ingeniería ambiental y máster en energías renovables. No soy doctor, me encantaría, pero soy máster en energías renovables. Perdón, ingeniera. No más. La verdad que es un placer poder colaborar con la Universidad de Cataluña en este webinar. Yo tengo una breve presentación, pero fundamentalmente para comentarles la importancia que tiene el desarrollo del diplomado en energías renovables y eficiencia energética, dado que son dos de las principales estrategias para lograr de manera costo efectiva un tan deseado logro de la carbono neutralidad o la neutralidad en carbono, que tiene que ver con lograr al menos al año 2050, según los compromisos del Acuerdo de París, de los países miembros, para lograr que las emisiones de gas de efecto invernadero sean al menos iguales a las remociones, es decir, las reducciones de gas de efecto invernadero, para que la suma sea suma cero, y eso es lo que logramos en carbono neutralidad. Yo en esta oportunidad no me voy a centrar en explicar de qué se trata el cambio climático, sino voy a asumir que al menos en términos generales los presentes conocen a qué se refiere, que básicamente es obviamente un efecto global sobre el clima vinculado al aumento de la temperatura media terrestre, de la cual se estima que al año 2100 estaríamos superando el 1,5 grados, y esto tiene consecuencias enormes para los ecosistemas, la salud humana, los procesos productivos, la economía en general, y abre una serie de riesgos muy importantes sobre los cuales la solución para abordarlo es a través de diversas alternativas que yo les voy a comentar en esta oportunidad, y básicamente comienzan por hacer eficiencia energética y por hacer una transición al uso o al consumo de energías renovables. Entonces, yo voy a abrir una presentación, si me permiten un segundo, bastante rápido. A ver, y me confirman que la estarían viendo, por favor. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor profesor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, como ahí menciono un poco, yo me he estado orientando los últimos años, pero especialmente en los últimos 10, a lo que se denomina sustentabilidad, búsqueda de lograr cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de pobreza cero, de lograr calidad ambiental en términos de agua, de accesibilidad, energía asequible, acciones enfocadas a la reducción de las emisiones y la adaptación a los efectos del cambio climático. Bueno, para dar algunos ejemplos de lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de ellos tiene que ver con el acceso a la electricidad limpia o a la energía limpia, y obviamente enfocado también a cómo usar esa energía limpia para soluciones de descarbonizantes o soluciones en cuanto, por ejemplo, la transición energética en el transporte, en la movilidad eléctrica,
o el uso de hidrógeno también como respuesta no solamente para la movilidad eléctrica, sino a otras soluciones basadas en la molécula de hidrógeno derivado de fuentes renovables o producido a partir de fuentes renovables, como por ejemplo fertilizantes que se denominan fertilizantes verdes o otros productos derivados para poder reducir fuertemente la huella de carbono de los procesos netamente derivados de energía fósil, tanto combustibles líquidos como gaseosos o sólidos, como el caso del carbón. Profe, Entonces, sí. discúlpame, qué pena interrumpirte. Es que no se está viendo la presentación, se quedó estática. Ah, ok. Yo estoy hablando, pero no estoy avanzando, No, todavía. señor. Ahora sí, ¿lo ven? Sí. Ok. Otra vez se volvió a quedar estática, profe. Ok, yo la dejé ahí, no estoy Aquí. avanzando, ¿sí? Estoy haciendo simplemente una breve introducción antes de ir al segundo slide. Entonces, esa fue un poco mi experiencia también para compartirles. En los últimos años trabajé con Naciones Unidas para lo que es justamente avanzar y acelerar la movilidad eléctrica con algunos colegas de varios países de Centroamérica, Sudamérica, especialmente Colombia. Y he estado trabajando en diversos estudios analíticos vinculados a determinar los costos de la descarbonización. Y un poco lo que yo les quiero comentar. ¿Cuáles son las estrategias para el logro de la neutralidad en carbono? Entonces, ¿qué hacemos con una empresa que emite emisiones y quiere lograr la neutralidad del carbono, que es compensarlas con remociones o actividades que son de mitigación de esa huella o que son directamente de captura de las emisiones generadas, por ejemplo, por el consumo de combustibles fósiles? Entonces, de eso se trata lo que voy yo a exponer en este slide y donde nos vamos a centrar, y después les voy a comentar de qué se trata especialmente el diplomado y cómo el diplomado va a darle las herramientas para comprender mejor el cometido de lograr la neutralidad del carbono, obviamente a través de las energías renovables y a través de la eficiencia energética. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Están viendo un gráfico con varios cuadros, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me confirman? Sí, señor profesor. Gracias. Sí, señor. Entonces, aquí es un resumen hiper resumido de lo que implica utilizar, por ejemplo, la energía de fuentes renovables en reemplazo de otras fuentes de energía que generan altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Y el costo de esa energía, pero convertida de otra forma, que es el costo de transicionar el salto para poder reducir al menos 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente en ese cambio tecnológico. Entonces, antes de hacer cambios tecnológicos, tenemos otras alternativas sobre las cuales podemos y debemos apuntar de forma prioritaria, que son aquellas alternativas que son de más bajo costo, inclusive nos generan algún tipo de ahorro. Entonces lo que ustedes están viendo aquí son 4 o 5 conceptos que voy a explicar. Del eje del cero, ¿no es cierto?, de donde dice carbon pricing en cuanto a costos, que son costos operativos o costos de inversión para descarbonizar diversos procesos, hacia arriba tenemos los costos positivos, es decir, tenemos que gastar dinero para poder descarbonizar un proceso, una actividad o la economía de un país. Y hacia abajo tenemos a la inversa carbon savings, que son ahorros, es decir, yo en vez de gastar dinero voy a terminar ahorrando dinero para poder reducir 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es que si nosotros vamos a ir subiendo en la escala tecnológica y de valor agregado de las soluciones para ir descarbonizando un proceso, una actividad o la economía en general, vamos a ir necesitando gastar
más dinero para poder descarbonizar. Y aquí viene el tema de la estrategia para lograr la carbono neutralidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería o cuál podrían hacer? Después, obviamente, conversamos sobre estas preguntas que yo hago abiertas. ¿Cuál sería la mejor estrategia? ¿Empezar por las más caras? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de las políticas de una nación, depende de las políticas públicas, pero también depende, en el caso de las compañías, en el sector privado, depende de las prioridades y del modelo de negocios de cada compañía. Si una compañía tiene un modelo de negocios basados en alta tecnología, obviamente que va a adoptar la tecnología más disruptiva y en definitiva la más costosa. Pero si es una tecnología que depende de los combustibles fósiles y transicionar implica hacer grandes cambios, bueno, no va a optar por los cambios disruptivos, sino va a arrancar por acciones que le van a costar menos, van a ser costo efectivas, pero en algunos casos pueden generar ahorros y en otros casos pueden generar eficiencia o puede estar en un lugar relativamente neutro o puede estar obviamente en un lugar de inversiones por cambio de procesos o por cambios por fuentes de energía no tan elevados como pueden ser un salto disruptivo desde el punto de vista tecnológico. Ahora, ¿por qué estamos mostrando también este gráfico? Porque este gráfico representa un modelo que se denomina mercados de carbono o sistemas de emisión o sistemas de mercado de carbono basados en criterios de cap and trade. ¿Qué son los criterios de cap and trade? Son los criterios que define una economía, en general fue desarrollado en otros temas ambientales que se han ido solucionando, como por ejemplo la reducción de la contaminación o la búsqueda de la contaminación mediante instrumentos económicos en los grandes lagos en Estados Unidos en la década del 80. Ahora el modelo de cap and trade se utiliza en el mercado de emisiones de la Unión Europea y se está replicando. Ya hay 65 mercados de carbono en el mundo. El primero fue hace más de 10 años en el de la Unión Europea, que definió dos criterios. Por un lado, un criterio de mínima donde quien no hace nada paga un impuesto, y es lo que ustedes están viendo en la línea amarilla, donde el impuesto en una época se determinó en $20 la tonelada de dióxido de carbono evitada, y un límite superior que tiene que ver, y es un límite superior pero flotante, el de abajo es fijo, pero el de arriba, el límite superior es flotante. ¿Por qué? Porque no obliga a incurrir en un impuesto o en un gasto específico, sino que en cumplir un objetivo de reducción de emisiones. Entonces, un ejemplo de esto ha sido el objetivo 2020 de la Unión Europea de reducir 20% de emisiones en el sector transporte al año 2020 y ya lo ha logrado. ¿Cómo lo ha logrado? Haciendo un salto no tecnológico, pero sí un salto de combustibles. ¿Qué ha hecho? Ha incorporado biocombustibles a la mezcla de combustibles fósiles, en el caso de diésel con biodiesel, en el caso de gasolinas con bioetanol y en el caso de gas natural en algunos países con biometano, derivado de fuentes naturales de generación de ese biometano. Entonces, ¿qué es lo que ha definido? Ha definido un mercado de carbono que es el que impulsa los proyectos vinculados a la reducción de emisiones. Uno de ellos, y lo que vamos a estar viendo en el diplomado, es la línea de intervención en la reducción de emisiones a partir de las fuentes renovables de energía. Otra línea de intervención para la reducción de las emisiones es a través de la eficiencia energética. Pero otra línea de intervención, podemos dar muchos ejemplos, otra línea de intervención es directamente hacer una transición tecnológica a la movilidad eléctrica o hacer una transición energética a una economía basada en el hidrógeno, como es el objetivo de la Unión Europea, como un objetivo estratégico al
al 2050 y un objetivo de más corto plazo, más rápido, de Alemania de convertirse la potencia europea en la transición energética a partir de una economía basada en el hidrógeno. Entonces, ¿dónde estamos en cada eje de intervención para descarbonizar los procesos y la economía? Si hoy ponemos los costos y los ponemos al día de hoy, la transición a una economía de hidrógeno está bien a la derecha con los costos más altos. Si nos vamos corriendo un poquito más a la izquierda, encontramos transiciones o inversiones menores o cambios menores en relación a los anteriores, que son, por ejemplo, inversiones en energías renovables, en cambios de fuentes de alimentación de energías renovables basados en energía eólica, energía solar, energía de la biomasa, energía mareomatriz y otras energías de fuentes renovables. Pequeños aprovechamientos hidráulicos, por ejemplo, están considerados fuentes renovables de energía. Ahora, hay otra solución que nosotros no vamos a estar dando en el curso porque es materia de otro sector, de otros procesos que tienen que ver con modelos basados en la naturaleza. ¿Cuáles son estos modelos? Bueno, en el curso yo voy a contar un poco más cuando arrancamos en la introducción. Cuento que yo estoy liderando un área de una compañía inglesa sobre la cual estamos trabajando con empresas y sectores industriales diversos. Ayer se lanzó lo que se denomina un sello de sustentabilidad para el sector agrícola, ganadero y forestal de manera integrado en Argentina, desde una entidad muy fuerte que tiene ya más de 150 años vinculado a la ganadería, a la producción de ganado, donde así como los combustibles fósiles están puestos sobre la pared o contra la pared porque se los considera culpables del cambio climático fuertemente. Otra de las actividades que se los considera altamente emitentes es la producción de ganado rumiante, no todos los ganados, pero sí ganado rumiante. Entonces, la vaca emite metano y el metano es otro gas de efecto invernadero, además de el dióxido de carbono provocado por la combustión de fuentes de energía fósil, así como otros gases de efecto invernadero, óxido de nitrógeno y otros. Entonces, esto que está ahí en el medio, que son modelos productivos basados en la naturaleza, vinculados también a posibilidades de hacer reducciones de emisiones, eso no está incorporado en el curso, pero sí son soluciones de más bajo costo, se las considera a nivel internacional como las actividades de transición o de adaptación de más bajo costo que existen a nivel mundial, obviamente dentro de un contexto donde, dependiendo de los ambientes donde se produce la ganadería, la agricultura y la forestación o una actividad de tipo silvopastoril, se puede reducir la carbono neutralidad, captura de emisiones y, en definitiva, una reducción de emisiones. Entonces, ese modelo nosotros no lo vamos a estar viendo en el curso de energías renovables, lo vamos a mencionar porque es intermedio en cuanto a costo-efectividad para reducir las emisiones, pero son considerados como parte de la solución para lograr la neutralidad en carbono. Entonces, no la podemos dejar de lado. Entonces, aquí yo en particular no estoy hablando de tecnologías, sino que estoy hablando de saltos de enfoques en cuanto al uso de las alternativas para lograr la carbono neutralidad. Ahora, hay otra alternativa previa que puede generar en algunos casos ahorro, en algunos casos algún costo o de bajo costo, que son los ahorros para evitar consumir las cosas que no son necesarias, o eficiencia. Eficiencia de todo tipo, eficiencia de procesos, pero también eficiencia energética, que es lo que vamos a estar viendo en el diplomado como otra de los ejes de intervención para lograr la carbono neutralidad. Entonces, si bien hay varias actividades que se vinculan a lograr
la neutralidad en carbono y hay varios ejes de intervención. El cambio de combustibles en muchos procesos, obviamente que es un eje de intervención en el transporte, pero si vamos a la industria, bueno, es clave buscar eficiencia energética de procesos y también eficiencia energética en el consumo energético. Esta alternativa es una de las alternativas de tipo carbon savings, es decir, aquellas que generan ahorros en el mediano o largo plazo para reducir energía eléctrica, energía térmica u otro tipo de energía. Obviamente que una acción primera, antes de iniciar todas las otras, es la reducción de las pérdidas. En todo proceso industrial, en el hogar de cada casa, es clave evitar las pérdidas. Entonces, en algunos casos, la reducción de pérdidas es parte de las intervenciones para la eficiencia energética, pero la pregunta que también dejo abierta sería, si yo tengo voy a mirar una casa, voy a pensar que tengo un compromiso yo, individuo, persona, para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Y digo, bueno, ok, voy a ir a comprarme un vehículo eléctrico y dependiendo de la matriz energética del país, voy a contribuir para la reducción de emisiones. Pero si, por ejemplo, yo estoy dejando en mi casa las ventanas abiertas en un día caluroso con el aire acondicionado encendido, o al revés, estoy dejando las ventanas abiertas en un día de frío con la calefacción encendida, obviamente es una reducción de pérdidas y es un contrasentido, con lo cual esto pasa a otra escala, obviamente en las industrias, donde a veces sin tener una lógica de costo-efectividad, se toman acciones de alta inversión y no se están enfocando en la eficiencia. Ahora bien, una empresa bien administrada es de esperar que las pérdidas se hayan reducido al máximo posible en la mayoría de los casos y haya un proceso permanente de búsqueda de eficiencia de procesos, de mayor productividad, con menos recursos y obviamente eficiencia energética. Pero el problema con la eficiencia energética no es ahorrar energía, sino hacer cambios que generen un salto en el modelo de consumo energético. En consecuencia, esos cambios ya en algunos casos no van a generar ahorros, sino que van a generar una pequeña inversión. Entonces yo voy a tener que disponer un CAPEX, un capital, un gasto de capital, obviamente también para hacer eficiencia energética. Y ahí yo voy a necesitar la asistencia de algún financiamiento, obviamente de bajo costo, un crédito blando, también para invertir en eficiencia energética. Los países como Colombia están facilitando con proyectos de eficiencia energética y también de energías renovables, haciendo fomento de las mismas, traccionando y aumentando la demanda para generar escala. Pero hoy día tenemos una buena noticia, es que comparado con hace 10 o 15 años atrás, el costo nivelado de la energía derivado de fuentes renovables, cuando estaba hace años en $150 o $200 el megawatt hora producido como costo nivelado, hoy podemos hablar que está tendiendo a la baja de $50 o $40 el megawatt hora de energía y en algunos casos todavía se pueden obtener valores más bajos como costo nivelado, ¿no? Entre la inversión y el costo operativo de generar energía eléctrica de fuentes renovables. Entonces, también es importante que cualquier intervención que se haga también para una transición energética desde el punto de vista disruptivo, desde el punto de vista tecnológico, se tenga en cuenta que no solamente un cambio tecnológico va a resolver por sí mismo, va a generar una reducción de emisiones. Yo, por ejemplo, si
compro un vehículo eléctrico que funciona en una red con un nivel de emisión muy alta, por ejemplo, que para producir energía la red eléctrica de un país es netamente también derivada de fuentes no renovables, es decir, de fuentes fósiles, bueno, puede ser que haga un ahorro energético porque un vehículo eléctrico consume energéticamente la mitad o 40% o 60% en comparación con un vehículo de combustible fósil. Pero yo voy a consumir energía eléctrica para ese vehículo eléctrico. En consecuencia, depende de la emisión que tenga la red eléctrica, ese proceso va a ser más benéfico o menos benéfico en términos de reducción de emisiones netas para la economía o una región determinada. Entonces, lo que nosotros vamos a dar durante el curso del diplomado, vamos a hablar de las tecnologías que reducen emisiones, que son las fuentes de energía renovables, cuáles son las tecnologías. Ahora yo les voy a comentar el programa, pero fundamentalmente son las que dan una solución del lado de la solución tecnológica. Y también esto en el curso no lo vamos a dar, pero sí vamos a mencionar que para poder determinar lo que acá se muestra, que es una unidad de medida que empieza a utilizar, por ejemplo, el Banco Mundial y otras entidades financieras, cuando tiene que elegir proyectos descarbonizantes que buscan neutralidad en carbono y buscan financiarlo, obviamente buscan financiar proyectos de costo efectivos en la reducción de las emisiones. Entonces, lo que siempre hay que preguntarse es el proyecto que va a generar una mejora desde el punto de vista de emisiones, porque mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, ¿cuánto va a aportar en cuanto a la reducción? Es decir, ¿cuántas toneladas de dióxido equivalente, de carbono equivalente, va a reducir? Entonces, esa cuenta se puede obtener a partir de que costeo el proyecto, cuento las toneladas evitadas y recién ahí se puede hacer la ecuación del carbon pricing, en definitiva, cuánto me cuesta la tonelada evitada de dióxido de carbono equivalente. Y lo puedo poner en una tabla y puedo comparar alternativas y definir una estrategia costo efectiva priorizable para el logro de la neutralidad en carbono. Entonces, esto es una rápida introducción a lo que vamos a estar viendo también desde el punto de vista ya más tecnológico y conceptual en el contenido del diplomado. El plan de estudio tiene 8 módulos. Tenemos una introducción a las energías renovables, una introducción a la eficiencia energética, hablamos de la herramienta por excelencia que es la ISO 50001, que es Sistema de Gestión de la Energía, cómo aseguramos que los procesos de eficiencia energética se mantengan en el tiempo. El módulo 4 es una tecnología en particular que es diversas formas de energía solar, de aprovechamiento de la energía solar. El módulo 5 es cómo se producen, qué tecnologías, qué equipamiento hay sobre la energía eólica. Lo mismo sucede con la energía de la biomasa, que vamos a estar dando en el módulo 6. Otras fuentes de generación y de almacenamiento de energía. Acá mencionamos un poco alternativas. El hidrógeno está aquí. Por ejemplo, el hidrógeno no solamente puede ser utilizado para transformar y convertirse en un vector energético, sino como almacenador de energía. Y al final, el último módulo es la formación de auditor interno en sistemas de gestión de la energía ISO 50001, lo que dimos en la introducción, lo volvemos a reforzar después de dar las alternativas tecnológicas para poder cubrir no solamente el contenido del diplomado, sino también, obviamente, de las soluciones tecnológicas, como les explicaba antes, mediante las energías renovables y la eficiencia energética, lograr en proyectos de neutralidad en carbono. Entonces,
Yo voy a dejar abierto sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, y me encantará responderlas, ¿sí? Así que cumpliendo con la consigna y con el tiempo requerido, bueno, dejamos abiertas las inquietudes. Yo voy a cambiarme de la pantalla, voy a dejar de presentar en este momento y bueno, veo que hay muchas personas, la voy a dejar a Tatiana que nos asista con la moderación de estas preguntas también. Así que muchas gracias a todos por esas inquietudes. Así que, ¿quién comienza? Gracias, profe. Tenemos aquí en línea al señor Hugo Hernán, quien nos pregunta, en el módulo 4, perdón, ¿se dimensionan sistemas con paneles solares? Sí, correcto. Ese módulo lo va a estar dando el ingeniero Javier Ferrero. El ingeniero Javier Ferrero es ingeniero eléctrico, trabaja en una compañía de ingeniería eléctrica y va a dar información de cómo se proyecta un módulo de paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Sí, correcto. De acuerdo, profesor. Si alguien dentro de la sala desea, por favor, intervenir, puede activar su micrófono para que el ingeniero Leonardo nos colabore con la respuesta. Está un poquito tímido el auditorio, ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, Duván. Bienvenido. Adelante. mi nombre es Duván Rincón. Profe, ¿cuál sería el tiempo estimado como para que se lleve a cabo la implementación del hidrógeno verde como energía, como por ejemplo en el ámbito de combustible, como en el ámbito de generación para generar electricidad, efectivamente? Porque veo de que, o sea, el futuro viene siendo, bueno, se habla del hidrógeno y todo, pero, pero ¿qué es lo que, cómo se dice? ¿Cuál es el obstáculo que hay de por medio? Porque se habla de que no, desde aquí al año 2050. Supongo que debería de haber ciertos obstáculos. ¿Cuál serían esos obstáculos, profe? Como por ejemplo, ¿Y diría cómo yo que serían resolvemos? exactamente, ¿Y cómo levantamos esos obstáculos o esas barreras? ¿Sí? Bien, exacto. bueno, les cuento la buena noticia. Primero, obviamente, la tecnología del hidrógeno, al menos les cuento de manera directa lo que yo estuve estudiando en relación a movilidad eléctrica. Hay estudios que de acá a pocos años, al año 2027, 2028, primero la buena noticia es que en el caso de soluciones para el transporte, los vehículos eléctricos, los vehículos a baterías y los vehículos a hidrógeno y los vehículos convencionales se equipararían los precios, así que falta poco para eso. Ahora bien, entonces no habría una barrera a muy largo plazo a resolver con respecto al costo del vehículo, pero sí hay una barrera importante que es el despliegue de una nueva infraestructura para, en este caso, producir hidrógeno, abastecer hidrógeno, acondicionarlo y obviamente ponerlo en una estación de servicio para que se pueda cargar similar a cómo se puede cargar un gas natural comprimido o cómo se está cargando un combustible líquido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay un tema importante que la barrera no está tanto en la tecnología vehículo, sino en lo que es todo el despliegue de la infraestructura para producirlo, transportarlo, disponerlo, utilizarlo. Entonces, y para que sea verde, tiene que ser de fuentes renovables de energía. En consecuencia, lo que tengo que alentar primero es, obviamente, la generación de energías renovables para poder
alimentar procesos que generan hidrógeno. Entonces, la otra barrera es cómo se acelera o no, en algunos países no hay una aceleración, cómo se acelera el uso de energías renovables, ¿no? Para que tengamos hidrógeno verde, que es en la jerga el hidrógeno derivado de fuentes renovables de energía, bueno, tenemos que tener obviamente primero fuentes renovables de energía. Entonces hay que acelerar ese proceso. Profe, Sí. profe, disculpe, complementando la pregunta, pero por ejemplo, en el tema de generación y como combustible, ya la tecnología, o sea, está al 100% como para llevar a cabo todas esas funciones, o sea, todas esas funciones que se necesitan para generar, para usar el hidrógeno como tal en la vida cotidiana. Por ejemplo, para generarlo se encuentra toda la tecnología, la industria, por decirlo así, o solo hay, o por el momento solo hay pruebas pilotos, o sea, digamos, unidades como para pruebas pilotos, por decirlo así. Y, y en el tema de los automóviles, ya la seguridad, como por ejemplo, cuando al momento de almacenarlo dentro del vehículo, como por ejemplo el riesgo que se tiene al tener el vehículo en la vía, por decirlo así, cuando se esté trasladando, con respecto al tema de sobrecalentamiento, porque tengo entendido que el hidrógeno se puede almacenar por mucho tiempo, pero hay una desventaja que el hidrógeno es muy volátil, o sea, muy inflamable. Entonces, la pregunta es si ya tenemos una tecnología suficiente como para para garantizar la seguridad dentro del trabajo del Sí, producto. para el uso de la Para el uso, tecnología. correcto. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay tecnología probada, no es de ahora, es de hace muchos años. Lo que pasa que ahora la vamos a ver y la vamos a empezar a reconocer en el uso más cotidiano, pero en el uso industrial el hidrógeno se utiliza hace muchísimos años, con lo cual, obviamente que tiene características de inflamabilidad, pero tiene un montón de ventajas desde el punto de vista ambiental y de reducción de la polución y como almacenador de energía que lo hace muy, muy conveniente. Se ha estudiado muchísimo esta ventaja, por eso es que hay países que directamente quieren convertirse en una potencia en hidrógeno. Entonces, la respuesta de Uban, que es una inquietud natural, los vehículos son seguros, los sistemas de transporte son seguros y hay toda una tecnología y toda una especialidad atrás para hacerlo seguro también. Así que los invito a entusiasmarse también con esa solución. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta en el chat de Roger y luego continuamos con Andrés que levantó la mano. Roger nos pregunta, de acuerdo con el último módulo, ¿el estudiante queda capacitado como para ejercer como auditor? Entonces les confirmo, el último módulo se genera para que se puedan certificar como auditores internos en sistema de gestión de la energía basado en la norma ISO 50001 versión 2018. Este certificado está expedido por AP Plus, que es nuestro ente certificador a nivel internacional. El señor Anderson, que levantó la mano, puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, señor, adelante. Buenas noches. Para una pregunta para el profe. Te hago una consulta. Están hablando pues como ese tema todo el hidrógeno, pues como digamos que es el combustible estrella en este momento. Pero yo hago una consulta. Ese hidrógeno, el poder calorífico que tiene, sí es como suficiente como para poder tener pues como los recorridos normal para Colombia. O sea, yo lo digo es porque en Colombia la topografía es muy complicada a la hora de tener pues como un vehículo, ¿cierto? Inclusive hasta las patinetas lo ve uno. Por ejemplo, yo soy de acá de Medellín y uno consigue aquí patinetas que tienen autonomía de 70 kilómetros.
y desde el sitio de trabajo hasta donde yo voy no hay 70 kilómetros y a veces la patineta se me descarga por la topología pues, del terreno, ¿cierto? Entonces el hidrógeno para Colombia, que es lo que pasa lo mismo con los carros eléctricos o con los híbridos que tenemos en este momento, y a gas no dan la suficiente, pues digamos, recorrido o la eficiencia. Entonces esa eficiencia como la están marcando pues ustedes allá en Europa, porque pues, no sé si digamos, por las estaciones que ustedes tienen o lo que ustedes tienen allá es muy diferente a Colombia. Entonces, sí me gustaría como saber qué han hecho ustedes pues como para mejorar las eficiencias en esos, o qué han visto ustedes, pues vos que has estado como relacionado con eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Les cuento que yo estoy en Argentina, no estoy en Europa, por las dudas. Yo les cuento, les estaba contando la experiencia que está estudiada y está enfocada en Europa y de hecho Europa por este salto de cambio energético repentino que ha tenido de fuentes está yendo obviamente a resolver mediante el hidrógeno y mediante el gas natural de otros países la necesidad de tener fuentes alternativas de energía. Lo que primero hay que saber que veo que hay mucha inquietud con respecto a esto, es que el hidrógeno necesita energía para producirse. Entonces hay una desventaja que no es una fuente directa de energía, es una fuente que hay que producirla, hay que consumir energía, para manipularlo para ciertos usos hay que comprimirlo o licuafaccionarlo. Entonces hay un costo energético para obtenerlo y ponerlo en un bus o en un vehículo. Ahora, la autonomía se resuelve con el almacenamiento y con la cantidad de combustible. Lo mismo que la autonomía de una batería, más allá de la tecnología, es cuanto más baterías tengo, más autonomía hay. La ventaja es que, a diferencia del hidrógeno con respecto a los vehículos eléctricos, para una misma autonomía y una misma potencia a mover, se requiere 15%, es decir, 85% menos de peso, representa 15% menos de peso de energía a transportar comparado con las baterías, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una ventaja justamente por la densidad energética del hidrógeno y hay una ventaja en ese sentido también de la autonomía. Entonces, lo que me parece sumamente interesante estas inquietudes porque el módulo 7 va a hablar de otras tecnologías y el hidrógeno va a ser tangencial, pero veo que está captando mucho interés también, ¿no? Entonces, lo que sí se puede decir es que hay muchos proyectos a nivel mundial vinculados a nivel piloto, en otros casos a escala, y que están creciendo y están dando solución en muchos lugares. Para que tengan una idea, acá en Argentina hay una compañía que está investigando poder producir hidrógeno para la producción de acero, hidrógeno que al quemarse, obviamente al combustionarse, puede generar calor y, bueno, reduciría las emisiones del acero, donde en el caso de la Unión Europea va a poner barreras al acero de alto nivel de emisión. Va a comprar acero de baja huella de carbono, como empezó hace 15 años atrás, comprando combustibles de baja huella con los biocombustibles. Bueno, ahora los requisitos están empezando a requerir acero de bajas emisiones, fertilizantes de bajas emisiones y cemento de bajas emisiones. Bueno, estos son requerimientos del otro lado. Nosotros tenemos materia prima, podemos implementar proyectos a escala y ofrecer soluciones, pero tenemos que solucionar también los problemas internos nuestros de nuestras emisiones, de nuestras matrices energéticas, promoviendo el uso de la energía renovable y la eficiencia energética, que son tecnologías o son actividades más costo efectivas o más económicas que pegar un salto tan importante de gran escala, ¿no? Nosotros todavía necesitamos hacer los pequeños pasos que todavía no hemos dado, que es acelerar el proceso de transición energética a fuentes renovables de energía.
Gracias, profesor. Andrés Felipe Valencia, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy buenas, ¿se me escucha? Sí. Muchas gracias. Muy agradecido con el profesor por esta charla tan interesante. Y mi pregunta es la siguiente. Yo soy ingeniero electrónico y estoy terminando una maestría en sistemas energéticos. En este momento me encuentro trabajando con biomasa en digestión anaerobia. Estoy automatizando un biodigestor para producción de biogás. Okay. Lo que quiero saber es lo siguiente. Se habla mucho del hidrógeno y de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos para generar energía eléctrica, los cuales son tecnologías muy avanzada, pero poco se habla de la generación de energía eléctrica a través de desechos orgánicos o incluso estiércol de animales, lo cual Así es. lo cual es un combustible que producimos diario a diario en nuestros hogares. Así es. Y no solo Así en es. nuestros hogares, en lugares donde son muy aislados, donde las redes eléctricas, las redes de distribución de energía eléctrica no llegan. No llegan. Las comunidades campesinas usan mucho este tipo de energía para producir gas para calefacción, incluso para generar pequeños consumos de energía eléctrica. Y Correcto. mi pregunta viene ahí, es ver qué potencial, o sea, qué perspectivas hay al futuro para producir esta energía, porque de verdad es muy interesante. Y si de verdad esta tecnología en algún momento va a tener un boom, como la ha tenido la fotovoltaica, como la ha tenido la eólica, como ha tenido otras series de energías renovables. Hay buenas perspectivas para que esta tecnología tenga un boom, ya que es de muy fácil acceso para las personas y es muy barata también. Esa es mi pregunta. Sí, sí, sí. Gracias, Andrés. Obviamente que, como mencionaba antes, en esa escala, si lo que queremos es obtener calor, bueno, obviamente que combustionar cualquier combustible es una ventaja bastante importante. Y bueno, obviamente combustionar biometano es mejor que combustionar gas natural en términos de emisiones o combustionar combustibles fósiles o carbón. Entonces, la respuesta primero es sí, es una de las alternativas, pero también yo creo que lo que hay que entender es que cuando se haga cualquier proyecto, el de biometano, el de paneles solares, etcétera, tenemos una alternativa tecnológica a elegir de acuerdo a la necesidad y a la realidad de cada lugar. Entonces, yo lo que les mostré es una escala de costo-efectividad para neutralizar carbono, pero yo puedo tener una buena alternativa tecnológica accesible derivado de las bioenergías, que en definitiva es energía derivada de biomasa, produciendo biocombustibles o produciendo biometano. Entonces, obviamente que es una de las soluciones, se va a explicar en el módulo, pero también es para qué produzco ese biometano. Les voy a dar un caso porque acá en Argentina hay muchos proyectos de biometano a escala industrial y en nuestro país, de hecho yo estoy trabajando con una planta, casualmente con una empresa de biometano, que en realidad su producto principal es bioetanol y el resto de la biomasa la aprovecha la vinaza también para producir biometano y con ese biometano produce a su vez el excedente calor y energía eléctrica. Entonces, cuando son proyectos a gran escala, se solucionan de manera integrada, no solamente con una única tecnología. Ahora, si lo que estoy buscando es solucionar un problema ambiental, que eso también es una necesidad, que es solucionar un problema de residuos, en el caso de la ganadería es uno de ellos, porcina, bovina, que generan residuos y generan contaminación. Bueno, una gran solución ambiental obviamente es tratar esos efluentes mediante la vía anaeróbica,
yo estudié estos procesos y en algunos casos los utilicé en la parte más del lado ambiental, más que energética, pero ahora ya no se ve en muchos casos a los efluentes como una solución solamente ambiental, sino que se la ve como una materia prima para alimentar un proceso energético y de transición energética, con lo cual el biometano es una solución. De hecho, en varios países ya se comercializa biometano para el transporte o para inyectar a la red de gas natural. Entonces, eso obviamente a escala, ¿no? A pequeña escala es una gran solución ambiental y energética a la vez el biometano, Andrés. Y para Latinoamérica... Muchas gracias, profe. Gracias, Andrés. Y para Latinoamérica, que tenemos alta producción de efluentes derivados de la ganadería, bueno, tenemos que solucionar eso también desde el punto de vista ambiental para evitar la contaminación de fuentes de agua, de lagos, etcétera. Bueno, entonces la conversión a biometano es una solución doble, ambiental y para generación de energía. Gracias, profe. El señor Omar tenía la mano levantada. Por favor, si gusta intervenir. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Omar, gracias. Bueno, no, profe, viendo lo interesante que está la charla y todas las opiniones que han dado los compañeros de igual manera. La pregunta mía de pronto es, ¿qué impacto tendría en la parte económica a nosotros los consumidores en, por ejemplo, adquirir un vehículo o sí, de adquirir un vehículo prácticamente que ya esté utilizando ese combustible? O sea, se va a ver de pronto la rentabilidad de que tengamos menos costo al utilizarlo que con los fósiles. ¿El biometano? Tanto el biometano como el nitrógeno, porque estábamos hablando del nitrógeno, de que ya prácticamente tienen patentado y que tienen pruebas con recipientes que pueden soportar la calor que él genera para brindarle seguridad, como por ejemplo al operador del vehículo. Sí, bueno, aclaro primero. Gracias, Omar, por tu inquietud. El biometano es una solución que en algunos casos, si es un residuo que tiene una solución ambiental, el costo de la actividad tiene que ver más con la solución ambiental y el derivado es el biometano. En consecuencia, el biometano puede competir bien con el gas natural en los lugares donde se puede inyectar gas natural o se puede vender gas natural. Ahora, si es de baja escala, no compite por diversas razones tecnológicas. Ahora, volviendo al hidrógeno, no al nitrógeno, sino al hidrógeno, el hidrógeno en los vehículos de combustible, los vehículos eléctricos, son vehículos que se alimentan con una celda de combustible. No hay un proceso de combustión, sino hay una transformación más de tipo química, donde en la celda de combustible se combina la molécula del oxígeno del aire con el hidrógeno comprimido, el hidrógeno gaseoso, se produce electricidad y se expele agua por el caño de escape. Pero no hay una combustión como tal y no hay una elevación de la temperatura en la celda de combustible, con lo cual por eso también es una solución para el transporte y no hay problemas con el conductor. Pero bueno, esa es una tecnología que veo que sigue teniendo mucha inquietud y obviamente los invito a buscar y ver en las redes o en YouTube lo mismo que las soluciones con los vehículos eléctricos. Pero eso son soluciones que van a consumir energía
de fuentes renovables, que es lo que vamos a dar en el curso, o van a requerir procesos más eficientes, energéticos, y que son temas que vamos a abordar en el curso, ¿no? Esa solución tecnológica en el caso del transporte es una solución que, para que sea también viable y conveniente por varios aspectos, requiere de ser alimentado de fuentes renovables de energía para producir hidrógeno o otros, digamos, podemos obtener hidrógeno del biometano también mediante una tecnología que se llama reformado del gas natural o reformado del metano. Podemos obtener hidrógeno también, ¿no? Profe, disculpe, en el transcurso de la conferencia usted va a hablar acerca de la generación de electricidad por medio del hidrógeno. O sea, ¿cómo? No, no vamos, solamente lo vamos a mencionar. No, el curso está enfocado a las tecnologías de paneles solares, eólica y biomasa. El hidrógeno lo vamos a mencionar tangencialmente. Pero si quieren, armamos con la Universidad de Cataluña un curso específico para hidrógeno. Exacto, profe, exacto. Bien. Es que el tema es muy interesante por todos los beneficios que brinda como energía renovable y haciendo énfasis en la transición energética. Ya, porque también tengo entendido, profe, que el hidrógeno es muy eficiente al momento de generar electricidad, ¿cierto? Así es, así es. Pero vamos a dejar a Tatiana que siga moderando, a ver si hay otras personas que tienen otras inquietudes también para responder. Gracias, Andrés. Por favor, ¿puedes intervenir? Sí, profe, consulta. En cómo, a ver, el costo de kilovatio hora instalado de estos sistemas fotovoltaicos y de hidrógeno, ¿cómo está para Sudamérica? Porque pues hasta el año pasado estaban los precios muy volados, por eso era que la mayoría de los empresarios no se animan a hacer como esa transición. ¿Ha rebajado algo o ya por la guerra en Ucrania y con todo lo que tenemos allá pasando en Europa han aumentado ya antes más los costos de esa inversión? Gracias por la pregunta. Es lo que todo el mundo espera. De todos modos, como les decía, los paneles solares como unidad panel, no todo el resto del sistema, sino el panel, para que lo pongan en una escala, ¿no? Si valía 100 hace 15 años, hoy vale 15 por unidad de superficie. Es decir, ha bajado casi 8 veces, 10 veces. Entonces, hoy, si bien es un precio mucho mejor que hace 15 años atrás, todavía no ha llegado la escala súper competitiva para que todo el mundo lo pueda colocar en su casa. También hay que tener en cuenta que el costo no es el costo del panel, sino el costo de todo el sistema de instalación. Es un sistema de fuente, digamos, de corriente directa. Las casas consumen corriente alterna, entonces necesitan conversores, necesitan en algunos casos batería, necesitan instalarse en un techo. Entonces el costo es global, y en algunos casos obviamente que se paga cuando hay una buena escala de consumo, y el tipo de consumo no es de una potencia muy elevada cuando estamos hablando de una casa o cuando estamos hablando de un edificio o una industria. Ahora, si estamos hablando de un parque solar, bueno, también ahí hay que ver cuál es el costo del megawatt hora. Como decía antes, la eólica todavía sigue siendo más económica que la solar, pero la solar en zonas aisladas, obviamente que es una solución. Y donde no tengo viento, no voy a poder poner los aerogeneradores. Entonces, la alternativa de la biomasa o la alternativa solar, obviamente que pueden ser convenientes, ¿no? Ahora bien, para resolver el tema de los costos, bueno, hay que buscar créditos blandos o algún tipo de financiación conveniente para que sea viable instalarlo, ¿no?
Tatiana, estamos llegando al último minuto. Sí, profe, sí, señor, estaba respondiendo Luis Carlos. No te preocupes, Luis Carlos, que mañana nos vamos a contactar contigo y con cada uno de los asistentes a este webinar tan importante con este tema para poderles orientar en su proceso, apoyarlos en su proceso de inscripción. Por parte de la universidad y dentro de nuestro ingeniero Leonardo, les extendemos la invitación para que participen de nuestro diplomado. Adicional, se certifiquen como auditores internos y puedan poner en práctica todos estos temas que nos habló nuestro ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Leonardo, por su tiempo, por su valiosa información. Muchas gracias a todos por acompañarnos y con mucho gusto pues estaremos en contacto con cada uno de ustedes para poderlos apoyar en su proceso. Muchas gracias a todos los presentes, Tatiana. Muchas gracias. La Universidad de Cataluña también. Un placer a todos los asistentes y gracias por todas sus inquietudes y sus preguntas. Así que los esperamos, obviamente, en el diplomado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Tatiana. Paola, tranquila, cuéntame cómo puedo orientarte. Vamos apagando, Tatiana. ¿Sí? ¿Apagamos? Ok, perfecto. Tranquilo. Gracias, buenas noches. Paola. Gracias, feliz noche. Paola, cuéntame cómo puedo orientarte. Se desconectó. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches.